Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del Seminario Permanente sobre el Test de Proporcionalidad. Hoy tenemos una alegría y un gusto enorme porque nos está acompañando una persona que ya ha colaborado con el centro y a quien vamos a poder escuchar por primera vez en vivo, en directo y a todo color. Nos acompaña la profesora Marina Velasco de la Universidad Federal de Río de Janeiro y hoy nos va a hablar sobre conflictos prácticos, decisión sin comparación de alternativas, una reflexión sobre la proporcionalidad y una crítica a la ponderación en las decisiones judiciales. Quisiera agradecerle a todas las personas que nos están acompañando en las redes sociales de la Suprema Corte, al igual que a los integrantes del seminario permanente, por su constancia y por su interés en participar, y también a las personas de las casas de la cultura jurídica, quienes hacen posible que estos eventos se lleven a cabo con éxito. Les pido, por favor, a los integrantes del seminario que están en Zoom, que pongan en silencio sus micrófonos, para que no se nos vaya a escapar algún ruidito que nos interrumpa la presentación. La profesora Velasco nos va a hablar aproximadamente por 45 minutos sobre el tema que nos convoca hoy y después los integrantes del seminario que están en Zoom van a poder hacer sus preguntas a mano alzada directamente y las preguntas que lleguen desde las plataformas, pues yo se las paso a la profesora Velasco. Finalmente, el tema del que nos va a hablar hoy está directamente vinculado con un artículo que está publicado en un libro del centro, que se llama Conflictos entre Derechos. Si ustedes quieren consultar el artículo, solo es cuestión de que en su buscador pongan Centro de Estudios Constitucionales, Conflictos Prácticos, y está el texto de la profesora Velasco, o Centro de Estudios Constitucionales, Biblioteca, y aprovechan y conocen todas las publicaciones que el centro tiene para ofrecer. Y ya, pues sin más preámbulos, cedo la palabra a Marina. Marina, muchísimas gracias. Bueno, soy yo quien agradezco esta invalorable oportunidad de presentar mi trabajo en este ámbito. Muchas gracias. Bueno, el texto que voy a presentar es un poco diferente del que apareció publicado en el libro. Espero que quede un poco más claro algo de lo que yo decía ahí. Voy a empezar entonces, voy a compartir una pantalla, simplemente unos slides para presentar la primera parte del texto, que tiene un título muy largo, por cierto, pero bueno, claro, voy a abordar el tema de los conflictos entre principios prácticos, desde una perspectiva que entiende que podemos tomar una decisión racional sin comparar alternativas. El objetivo que persigo es hacer una crítica al uso extendido del juicio de ponderación en las decisiones judiciales. Y quiero entonces reflexionar sobre la proporcionalidad. Quiero separar el análisis de proporcionalidad de la ponderación. Es lo que voy a hacer. Entonces empiezo con mi texto para no perder el tiempo que tengo asignado. Yo hice circular el texto, también esta nueva versión, y bueno, estuve tratando de cortar un poco para mantenerme en el tiempo. Conflictos prácticos pueden presentarse en cualquier ámbito en el que las personas actúan. Normalmente los agentes en la vida cotidiana tienen que dar forma a su acción en cada caso a la luz de a la luz de compromisos con múltiples principios prácticos. Nunca una decisión se conforma a un único principio. Perseguimos nuestros fines siempre en un contexto social, donde los vínculos con otras personas, los papeles sociales que asumimos y las normas que vienen al caso, sean morales, jurídicas o de otro tipo, nos plantean en cada caso diversos tipos de exigencias, nos interpelan de maneras diferentes. En los casos de conflicto más frecuente, el problema no es que los principios prácticos colisionen entre sí,
esto es, sean intrínsecamente incompatibles, sino que son contingentemente incompatibles en una situación específica. Y ese, como sabemos, también es el caso de los conflictos entre derechos fundamentales. Voy a pasar al próximo slide y voy a cerrar esto que me está sonando, perdón. En tales situaciones de conflicto práctico, las elecciones son difíciles porque las razones no parecen proporcionarnos una guía para determinar lo que debemos hacer. Algunos piensan que las elecciones difíciles no tenemos razones para decidir porque las alternativas son incomparables. No solamente inconmensurables en el sentido de no existir una métrica cardinal para jerarquizarlas, sino completamente incomparables. A esta posición no comparativista sobre la razón práctica se opone la tesis comparativista que afirma que incluso en las elecciones difíciles hay comparabilidad. El comparativismo enfatiza que no puede haber una decisión racional sin que exista una comparación entre razones. Comparativistas y no comparativistas comparten al fin y al cabo el presupuesto de que para tomar una decisión racional necesitamos realizar una comparación entre razones. Y esta parece ser la posición más aceptada entre todos los abordajes sobre la razón práctica. Para esta perspectiva, las razones para actuar representan consideraciones a favor de realizar acciones y la deliberación práctica consiste en sopesar las diferentes razones disponibles en la situación, determinar su fuerza relativa y decidir el curso de acción a seguir en función de esa comparación de pesos. La posición comparativista más conocida es la que sostiene que para tomar una decisión racional es preciso que podamos determinar si una alternativa es mejor, peor o igual que las otras, ¿no? Y es llamada como tesis tricotómica por razones obvias. También en el derecho predomina la visión comparativista sobre la razón práctica. La idea de que los derechos fundamentales deben ser ponderados cuando entran en conflicto goza de una amplia y creciente aceptación. Juicios de ponderación son cada vez más usados en las decisiones judiciales, particularmente en las Cortes Constitucionales y en los tribunales supranacionales de derechos humanos. A este orden de cosas ha contribuido en gran medida la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy, quien ha reconstruido y sistematizado la doctrina del Tribunal Constitucional alemán. En tal doctrina, que entiende a la Constitución como un orden de valores, el juicio de ponderación aparece como el tercer subprincipio dentro del principio de proporcionalidad. Esto es como el tercer paso a ser aplicado después de juzgar la idoneidad y necesidad de las medidas que están siendo sometidas al análisis de proporcionalidad. Alexy entiende que todos los principios jurídicos tienen la forma de mandatos de optimización y que por ese motivo ellos solo pueden ser aplicados por medio de un juicio de ponderación que los compare con las exigencias que plantean principios opuestos. Para esta perspectiva, el juicio de ponderación sería el único método posible para alcanzar una decisión racional, no solo en los casos de conflicto entre derechos fundamentales entre sí, sino también en los casos de conflicto entre derechos fundamentales y bienes colectivos. El objetivo principal que persigo en este trabajo es hacer una crítica a ese uso extendido del juicio de ponderación en las decisiones judiciales. Quiero defender que la ponderación no es el único procedimiento racional para decidir un conflicto entre principios prácticos y que no es el procedimiento más apropiado para ser usado especialmente por parte de los jueces. Para tal fin, adoptaré una perspectiva sobre la razón práctica diferente de la visión estándar que mencioné antes. Una perspectiva que sostiene que en los casos de conflictos prácticos podemos tomar una decisión racional
sin comparar alternativas. La posición sostiene que en los casos de conflicto se trata de encontrar una manera de actuar que satisfaga del mejor modo posible todos los requerimientos que se presentan en la situación. Y la idea es que tal tarea no es adecuadamente entendida como la de ponderar o pesar los diferentes principios o las diferentes obligaciones que se le presentan al agente. El foco de mi crítica es el juicio de ponderación en las decisiones judiciales, pero no es mi propósito negar el importante papel que los juicios sobre proporcionalidad desempeñan en el razonamiento práctico. Estamos acostumbrados a identificar la proporcionalidad con la ponderación debido a la enorme influencia que ejerce la teoría de Alexis, para la cual ya constatamos la ponderación es el tercer paso del análisis de proporcionalidad. Por mi parte, dado que entiendo que no es inevitable ponderar en tales casos de conflicto, considero que la proporcionalidad y la ponderación deben ser conceptualmente separadas. Por ese motivo, en este trabajo reflexionaré sobre el papel que desempeñan los argumentos sobre proporcionalidad en dos contextos diferentes: en el contexto de las relaciones personales y en el contexto de la decisión judicial, cuando los jueces deciden sobre conflictos entre derechos fundamentales. Intentaré mostrar que en cada caso, pasar a realizar un juicio de ponderación o no hacerlo depende de la perspectiva de la razón práctica que en cada caso se adopte. Entenderé que hay dos formas básicas que el razonamiento de un agente decisor puede adoptar en los casos de conflicto entre principios, según considere los elementos del conflicto como valores o bienes de un lado o como obligaciones o deberes de otro. A lo largo del recorrido, por tanto, tomaré como hilo conductor la distinción entre el lenguaje valorativo y el lenguaje normativo, mostrando en cada caso la diferencia entre argumentar en términos de valores y argumentar en términos de normas. Paso entonces a la primera parte, a una reflexión sobre la proporcionalidad en el contexto de las relaciones personales. Perdón. En las relaciones personales cotidianas, la proporcionalidad aparece como una exigencia de racionalidad que nos hacemos unos a otros. Una suposición básica de la interacción social entre personas adultas es que cada uno persigue sus fines, y lo que nos exigimos mutuamente es que cada uno persiga sus fines de manera proporcionada. En la medida en que nuestras acciones pueden afectar a otros, exigimos que el uso de los medios sea proporcionado. La proporcionalidad, en sentido general, es una exigencia de adecuación entre medios y fines. Ella aparece en muchas áreas del pensamiento práctico. No es solo la idea de que los medios deban conducir al fin deseado, sino también la exigencia de que los medios usados justamente sean proporcionados. Aun cuando el fin perseguido sea alcanzado, si las consecuencias colaterales producen daños que podrían haber sido evitados usando otros medios, la acción es desproporcionada. El principio de proporcionalidad puede ser enunciado como una máxima de la siguiente manera: si persigues un fin, debes usar un medio que sea idóneo, necesario y apropiado para ese fin. Ciertamente, un medio que no conduce al fin buscado no es ni siquiera un medio. No cabe hablar de proporción, o sería algo fuera de toda proporción. Pero también sería fuera de proporción usar un medio que hace más de lo necesario, sea porque produce más daño o es más caro que lo necesario para alcanzar el fin deseado. En todos los casos, la desproporción es mejor percibida cuando constatamos que había otros medios alternativos menos gravosos o costosos para alcanzar el mismo fin. Bueno, he cortado algunas partes para mantenerme en el tiempo.
Es un principio muy importante para juzgar las acciones en la vida cotidiana y también en un sentido moral. Porque siempre que en una situación dada no exista una norma clara que específicamente obligue, permita o prohíba la realización de una acción, justificamos o condenamos esa acción teniendo en cuenta la legitimidad del fin perseguido, la idoneidad, necesidad y el carácter apropiado de la acción que constituye el medio para ese fin. La exigencia de proporcionalidad está implícita en las atribuciones de responsabilidad que son indisociables del hecho de tratarnos a otros como personas. Muchos abordajes sobre las emociones morales también, y especialmente sobre la virtud, incorporan ideas de proporcionalidad. La idea de que no se debe reaccionar de manera desproporcionada. Bueno, en Aristóteles es conocida la posición de la virtud o la idea de la persona prudente como aquella que actúa de manera apropiada, proporcionada en cada situación. Y los juicios de proporcionalidad son centrales a la hora de juzgar las acciones de autodefensa, como es bien sabido en el contexto del derecho penal, pero también en las acciones de la vida cotidiana. Consideramos, por ejemplo, que cada uno tiene derecho a defender su vida y su propiedad, pero normalmente juzgamos desproporcionado que alguien use armas de fuego para evitar que un grupo de niños robe manzanas de su árbol. Es interesante comparar los tipos de argumento que podemos usar en estos casos para expresar esa desproporción. Podemos decir, por ejemplo, que hay otras maneras posibles de evitar el robo y que por eso el medio es desproporcionado y que en última instancia la vida de un niño vale más que algunas manzanas. Según esta manera de argumentar, comparamos dos bienes o valores o estados de cosas a los que atribuimos valor y dada esa atribución de valor o de peso, concluimos que uno de ellos pesa más que otro. Esta es una manera posible de argumentar que se basa en el principio de que debemos escoger un bien mejor o igual en valor que las alternativas. Desde luego, esa no es la única forma de argumentación posible en estos casos, ni en la vida cotidiana ni en el derecho. La crítica a la desproporción en el ejemplo de los niños y las manzanas podría tomar una forma diferente. Así, por ejemplo, sin atribuir peso a cada uno de los bienes, el argumento podría apuntar a lo inapropiado de poner en un mismo nivel a las personas y a las cosas, cuando son entidades que tienen diferente estatus y nos exigen que demos un tratamiento diferente a cada una de ellas. Cuando argumentamos de esa manera, no comparamos ni pesamos dos bienes, sino que atendemos a las exigencias o deberes que el reconocimiento de entidades con diferente estatus nos plantea en cada caso. Los valores en juego en la situación en este caso son vistos como fuentes de obligaciones diferentes, no como bienes a ser sopesados, y la elección racional es vista como atendiendo a las diversas exigencias u obligaciones puestas en la situación por los valores, no como eligiendo lo que en la situación es mejor o pesa más. En la vida cotidiana justificamos nuestras acciones apelando tanto a valores o bienes cuanto a normas u obligaciones. Entonces todo mi argumento aquí es la idea de ver la diferencia entre argumentar en términos de valores o bienes o en términos de normas u obligaciones. Hay diferencias notables en apreciar las acciones humanas usando conceptos valorativos, bueno, mal, bien, bueno, malo, bien, mal, y conceptos normativos, obligación, permisión, prohibición y derecho. Justificamos acciones como buenas o malas en muchos sentidos. Así, por ejemplo, von Wright, tal vez el autor que más ha contribuido a aclarar estos conceptos, quien además ejerció una gran influencia en la filosofía del derecho en lengua castellana, distingue una amplia variedad de significados de bondad o de bueno,
No voy a seguirlo aquí en detalle, aunque voy a apuntar una observación. Quiero prestar atención especial a la diferencia entre argumentar en términos de valores o bienes y argumentar en términos de normas o obligaciones en general, porque esto será de la mayor importancia en el contexto jurídico, como intentaré mostrar después. Quiero entonces enfocarme ahora en la diferencia entre considerar las acciones humanas a la luz de conceptos valorativos y a la luz de conceptos normativos. Acciones pueden ser buenas o malas en un sentido técnico o instrumental, buenas como medios para un fin, y también pueden ser buenas o malas en un sentido ético, no estrictamente moral, sino en el sentido de la prudencia, es decir, buenas para mí por el hecho de ser quien soy, por tener esta biografía insustituible y por adherir a los valores a los que adhiero. La misma pregunta ética es prudencial, este tipo de ético en sentido especial, puede ser planteada desde la perspectiva de la primera persona del plural. La pregunta de qué es bueno para nosotros. Por ejemplo, en cuanto a comunidad política. Sin embargo, cuando hablamos de la justicia, solemos hablar de algo que va más allá de lo que es bueno para alguien. La pregunta por aquello que es justo, por su propio sentido, va más allá de lo que es bueno para mí o bueno para nosotros, y se mueve en un ámbito de validez diferente con pretensión de universalidad. Las acciones o las normas que las prescriben no son juzgadas como mejores o peores en diferentes grados, sino como correctas o incorrectas, justas o injustas, a la luz de algún criterio normativo de justicia. Según estas distinciones, los conceptos valorativos desempeñan un papel importante en las justificaciones de acciones técnicas y ético-prudenciales, mientras que los conceptos normativos desempeñan un papel importante cuando hablamos de cuestiones de justicia. Lo que me interesa resaltar es la diferente lógica a la que obedecen las normas y los valores. Y en este punto voy a poner entonces el cuadro que agregué al texto y que intenté ponerlo en el PowerPoint, pero se desformataba todo, entonces voy a pasar a compartir mejor el texto. Y pueden ver el cuadro aquí en el texto, ¿sí? Entonces, bueno, en este cuadro intento comparar los dos lenguajes, el lenguaje valorativo y el lenguaje normativo. La diferencia más importante entre el lenguaje valorativo y el normativo tiene que ver con la forma de validez. Mientras que las normas establecen obligaciones y por ello obedecen a un código binario de validez, los valores tienden a ser expresados en una forma de validez gradual o transitiva. Las normas o las acciones que a ellas se conforman pueden ser juzgadas como correctas o incorrectas, válidas o inválidas. Los valores establecen un orden de preferencia. Algunos bienes pueden ser más apreciados que otros, considerados mejores o peores. Estas diferencias tienen implicaciones importantes en la manera como las normas y los valores guardan relaciones de coherencia entre sí. Las normas mantienen relaciones de coherencia y deben conformar un sistema. No es posible asentir a normas contradictorias, mientras que los valores pueden organizarse en jerarquías flexibles o en constelaciones y nada exige que conformen un sistema coherente. Parece oportuno preguntarnos por la relación que existe entre el lenguaje valorativo y el lenguaje normativo. ¿Acaso no solemos considerar que hacer lo correcto es hacerlo mejor? A veces se sostiene que hay una equivalencia o una correlación entre ambos lenguajes. Robert Alexy, por ejemplo, al distinguir los conceptos valorativos de los conceptos normativos, parece dar por sentado que existe una equivalencia entre lo que es mejor y lo que es debido. Es curioso que Alexy cite en este contexto a von Wright,
Porque von Wright pone en duda que exista una conexión clara entre valor y norma. Cito a von Wright. Decir que lo bueno es algo que debe existir o que debe ser perseguido no es solo muy vago, sino que fácilmente puede verse como una opinión insostenible, a menos que se afirme con grandes reservas. ¿Las manzanas buenas deben ser comidas? ¿A quién obliga y cómo la bondad de un corredor? Y concluye, incluso podríamos dudar de si hay alguna conexión intrínseca e inmediata entre norma y valor. Por mi parte, no he encontrado hasta hoy ninguna perspectiva que dé cuenta de manera plausible de la relación que existe entre estos dos lenguajes que parecen obedecer a lógicas diferentes, la lógica del bien y la lógica del deber. La diferencia entre ambas lógicas se manifiesta con más crudeza justamente en los casos en que identificamos un conflicto entre razones para actuar. En tales casos de conflicto, creo, como ya anuncié, que hay dos formas básicas que el razonamiento práctico de un agente decisor puede adoptar. Mientras que en el primer caso trata de llegar a una decisión sopesando bienes o valores entendidos como bienes, en el segundo caso se trata de producir un argumento que muestre que la decisión se ajusta al caso a la luz de las exigencias reconocidas en la situación o de un sistema normativo presupuesto. En el primer caso, entiendo que la decisión es consecuencialista y obedece a la lógica del bien. Se trata de encontrar a la luz de los valores en conflicto la mejor solución, la óptima. En el segundo caso, la decisión es de tipo deontológico. Se procura una solución que pueda considerarse correcta a la luz de las obligaciones reconocidas en la situación o de las normas presuntamente aplicables. El razonamiento obedece en este caso a la lógica del deber. Y esta es la diferencia que me parece de la mayor relevancia en el contexto de la decisión judicial. Paso ahora entonces a la segunda parte, a considerar el papel que desempeña la proporcionalidad en el contexto de la decisión judicial y a enfocar la diferencia entre usar argumentos valorativos o normativos en ese contexto. La perspectiva del juez es diferente del contexto de la vida cotidiana, no solo porque se encuentra en una relación asimétrica con respecto a los ciudadanos. La perspectiva del juez es pública, pero también es diferente de la perspectiva también pública que adoptan, por ejemplo, los ciudadanos cuando crean las leyes. Son dos perspectivas públicas diferentes, la de los jueces y la de los legisladores. Que los legisladores puedan y deban ponderar valores no implica que sea deseable que los jueces también lo hagan cuando deciden conflictos entre derechos fundamentales. O eso quiero defender. Paso entonces a la segunda parte y ya veo que voy a tener que cortar más porque ya llevo media hora. Allí vamos, proporcionalidad en la decisión judicial. Bueno, tal vez puedo cortar porque claro que muchos conocen, pero quisiera reconstruir, sí, el papel justamente de la proporcionalidad en el derecho. Los juicios de proporcionalidad atraviesan todas las áreas del derecho y no podría ser de otra manera, porque como ya dijimos, siempre que no exista una norma clara que obligue, permita o prohíba hacer algo, somos naturalmente llevados a juzgar las acciones teniendo en cuenta la proporcionalidad entre los medios y los fines. El principio de proporcionalidad es usado cada vez con mayor frecuencia en diferentes ámbitos jurídicos. Perdón. Y la versión del principio de proporcionalidad que más se ha expandido es la que proviene del Tribunal Constitucional alemán, como sabemos, sistematizada por Alexi. Como es sabido, el Tribunal Constitucional alemán
poco después de comenzar a funcionar en la segunda mitad del siglo XX, adoptó el principio de proporcionalidad como el principio que preside la jurisprudencia constitucional y junto con él la comprensión de la Constitución entendida como un orden de valores. Según esa doctrina, los derechos fundamentales deben, como son entendidos como valores, deben ser aplicados por medio del principio de proporcionalidad. Y ese test, que tiene los 3 pasos, incluye la proporcionalidad en sentido estricto o el famoso juicio de ponderación. Perdón. Hoy mi voz no está muy bien. Dados 2 principios en conflicto, entonces, como sabemos, se realiza una comparación entre el grado en que un principio es satisfecho y el grado de no satisfacción del otro. Entonces, es esta comprensión de los derechos fundamentales como valores la que lleva a esa idea de ponderar, de la exigencia o necesidad de ponderar. Y en realidad no importa si los elementos que son ponderados son llamados bienes, derechos fundamentales, intereses o pretensiones. Lo importante es que los elementos que son ponderados son entendidos y tratados como valores cuya realización debe ser optimizada. Como sabemos, el principio de proporcionalidad nació en el derecho administrativo alemán y surgió con la finalidad de controlar las acciones de la policía. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la policía gozaba de una amplia discrecionalidad en la elección de los medios usados para garantizar la seguridad pública. En un momento en que los derechos individuales comenzaban a ser reconocidos, se impuso la exigencia de que las intervenciones del Estado en la libertad de las personas debían limitarse a los casos imprescindibles. Y fue así que surgió esta norma que define las tareas de la policía en términos de proporcionalidad. El Estado tenía 2 finalidades que apuntaban en direcciones contrarias. Debía autorizar a la policía a realizar acciones para garantizar la seguridad pública, pero al mismo tiempo debía garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos contra esa misma inevitable intrusión de la policía. Nótese que se trata de un contexto en el que el Estado autoriza a un oficial a actuar en su nombre y le exige proporcionalidad en el uso de los medios. Dado que es imposible formular normas que prevean todas las acciones pasibles de ser realizadas por la policía en diferentes circunstancias, el Alto Tribunal Administrativo prusiano desarrolló la norma de proporcionalidad. Según esta norma, la policía estaba autorizada a usar solamente los medios que fuesen idóneos, necesarios y apropiados. El fin tenía que ser lo suficientemente importante como para justificar la intrusión de la policía en la libertad de los ciudadanos. Los medios usados debían servir al fin y no debía haber disponibles otros medios igualmente eficaces y menos intrusivos para alcanzar el mismo fin. Paulatinamente, el principio de proporcionalidad fue ocupando un lugar central en el Estado de Derecho contemporáneo. La idea general de proporcionalidad es la idea de que toda acción realizada por el Estado debe ser sometida a ese principio de proporcionalidad y juzgada según la adecuación, necesidad o propiedad. Y hasta aquí existe un amplio consenso sobre la relevancia del análisis de proporcionalidad. La cuestión compleja y acuciante se presenta con el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o juicio de ponderación. La cuestión es si este debe o no ser entendido como el principio supremo que debe guiar las decisiones de los jueces en todos los casos.
Como sabemos, muchos piensan que sí, pero yo quiero en esta oportunidad criticar esa forma de entender los derechos fundamentales en la Constitución. En sintonía con la posición sostenida por Habermas, quiero defender que los derechos fundamentales deben ser entendidos como normas deontológicas y no como valores o principios de optimización. Para apreciar la diferencia entre ambas concepciones, creo que, de los derechos, es necesario tener en cuenta la dimensión institucional del derecho. Creo que si tomamos en serio la dimensión institucional del derecho, percibiremos la necesidad de que los derechos conformen un sistema, y entonces seremos naturalmente llevados a tratar a los derechos fundamentales como normas deontológicas, y por tanto entender que el papel del juez cuando decide un conflicto entre derechos fundamentales no puede ser el de alguien que pondera valores. Algunas precisiones ayudarán a aclarar el argumento en favor de una concepción deontológica de los derechos. En primer lugar, defender este tipo de concepción no significa entender los derechos como reglas. Los derechos fundamentales suelen tener la forma de principios. Ello es innegable. Suelen ser enunciados abiertos que no especifican las condiciones de su aplicación y por lo tanto exigen del aplicador un esfuerzo mayor de argumentación. Pero de ello no se sigue que tengan que ser necesariamente entendidos como principios de optimización. Si, como estoy intentando mostrar a lo largo de este texto, para decidir un conflicto entre principios prácticos no es inevitable ponderar, hay por lo tanto otras maneras de entender el modo en que los derechos fundamentales pueden entrar en conflicto. En segundo lugar, afirmar que los derechos no deben ser entendidos como valores no significa, claro, negar que los derechos encarnen valores. Es innegable que los derechos protegen o promueven valores o intereses. Es la persecución de valores o ideales sociales lo que justifica, desde el punto de vista social, que se reconozcan derechos y que se exija al Estado la tarea de tutelarlos. No obstante, quien defiende el carácter deontológico de los derechos afirma que no importa los valores que esos derechos encarnen o protejan, no importa las razones por las cuales pasaron a ser reconocidos como derechos, una vez reconocidos como derechos, adquieren vida propia y pasan a someterse a las condiciones de la validez jurídica, a la lógica del deber. Esa es la fuerza de los derechos. Una vez establecidos, por el hecho de pasar a formar parte de una estructura institucional y de conformar un sistema, no pueden ser desplazados invocando los mismos ideales que desde el punto de vista social justificaron su reconocimiento. Los derechos, reconocidos como tales en una constitución, pasan a formar parte de un orden jurídico institucional que establece obligaciones recíprocas, y cualquier restricción a los mismos debe ser justificada como un ajuste en la comprensión de esos derechos dentro de ese orden coherente de obligaciones recíprocas. Es muy importante para la perspectiva que intento defender, por tanto, distinguir los derechos de los valores que esos derechos protegen o promueven. No es lo mismo argumentar sobre un valor que argumentar sobre un derecho definido institucionalmente que protege o asegura ese valor. Ese punto ha sido enfatizado por Thomas Scanlon. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad de asociación, pueden aludir tanto a bienes que valoramos y deseamos garantizar, como a derechos institucionalmente definidos que protegen esos bienes. Y si no distinguimos adecuadamente esos dos sentidos del término, podemos ser llevados a confundir diferentes tipos de choques o conflictos o ponderaciones entre ellos. Dos valores pueden estar en conflicto, sostiene Scanlon, cuando la persecución de uno de ellos implica sacrificar la persecución del otro. Y cuando eso sucede, ponderamos o podemos ponderar.
Pero los derechos, entendidos como restricciones o prerrogativas institucionales, pueden chocar o colisionar en un sentido diferente. Lo que un conjunto de restricciones o prerrogativas nos permite hacer puede estar prohibido por el otro conjunto de restricciones o prerrogativas. Nótese el lenguaje deontológico en este caso. Lo que un derecho permite hacer, el otro lo prohíbe. Lo que debemos hacer en tales casos, afirma Scanlon, y yo suscribo, es ajustar nuestra comprensión de esos derechos a dicha situación con el fin de volverlos coherentes. Y este ajuste no es correctamente entendido como la tarea de ponderar, to balance, un derecho contra el otro. Entonces, mientras que en los casos de un conflicto entre valores, estos son ponderados o pueden ser ponderados, cuando reconocemos un conflicto entre derechos, estos son ajustados, redefinidos o especificados. La diferencia fundamental entre ambas tareas, señala Scanlon, es que al ajustarse y redefinirse o especificarse los derechos, al mismo tiempo se definen poderes y prerrogativas institucionales. Especificar los derechos es determinar qué tipo de razones pueden justificar que los agentes públicos eventualmente los limiten. Esta referencia a posibles razones para limitar los derechos o razones que justifiquen la limitación de derechos es la que falta a los argumentos que tratan a los derechos como valores que deben ser ponderados. Bueno, en mi texto incluía, y para los que lo tienen, una última parte en que criticaba una decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de un ministro que pondera y considera como un principio la presunción de inocencia, pero no voy a tener tiempo de hacer eso. Quienes tengan el texto lo pueden ver. Solo entonces un último párrafo para cerrar, porque si no me voy a pasar del tiempo. No es que no argumento y no argumenté, no es que la ponderación de valores sea una forma de razonamiento inválida. En otros contextos, o aquí lo digo por el caso del juez, en este caso que analizaba la sentencia, en otros contextos los mismos valores pueden ser ponderados sin conducir a absurdos, o los ciudadanos, por ejemplo, pueden usar ese mismo tipo de razonamiento cuando evalúan la conducta de los políticos o cuando crean todo tipo de normas, leyes, políticas públicas. Ese es el punto. Creo que el lugar de la ponderación es el de la legislación. Los legisladores pueden y deben ponderar valores porque deben determinar qué es lo mejor para nosotros, pero no los jueces. Por eso no me parece que sea un razonamiento apropiado para que puedan usar los jueces cuando deciden sobre el derecho fundamental, en el caso que analizaba, de la presunción de inocencia. Los jueces deben garantizar y hacer respetar los derechos, no ponderar valores. Al fin y al cabo, decir qué es lo mejor para nosotros es legislar. Por eso no cabe a los jueces que ponderen. Y por eso entiendo que los jueces traten los derechos fundamentales como valores representa una amenaza para un rasgo fundamental del derecho. La idea de que los derechos fundamentales conforman un sistema de normas que establecen relaciones de obligación recíproca entre las personas. En un Estado de derecho, el conjunto de los derechos fundamentales no es una lista de valores a los que debemos aspirar, ni una simple lista de demandas. Reclamar un derecho es suponer que ese reclamo será acogido en una estructura de obligaciones y responsabilidades correlativas. Solo cuando eso sucede, el Estado de Derecho puede ofrecer garantías plenas a los ciudadanos.
Bueno, entonces, muchas gracias. Finalizo con eso mi exposición. Marina, muchísimas gracias. Como siempre, muy, muy, muy interesante todo lo que nos presentas. Hay un montón de preguntas, entonces voy a hacértelas un poco genéricas y tú siéntete en libertad como Sí. de moverte en la Sí, respuesta. ahora llegó el problema, porque yo soy filósofa y no soy jurista. Ya empezó, Pero, sí, la zona interesante sí, del filósofo y el abogado. Em, sí. Les voy a pedir, por favor, a las personas que están en el Zoom, hay muchísimas personas en el Zoom, que me pongan las preguntas en el chat, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, los que tienen la manito alzada, por favor, pongan la pregunta en el chat y yo se la hago llegar a Marina. La primera, digamos, conjunto de preguntas, quieren saber cómo entiendes tu derecho, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cuál es la relación entre el derecho y eso que protege un derecho? Si al, si al hacer un análisis, ¿no? Un análisis judicial de un conflicto entre derechos, eh, se determina qué es lo que se debe proteger, ¿no? ¿Cuál es la relación entre eso que se debe proteger y los deberes y cómo sabes si está protegido, promovido, etcétera, si no se puede, si no se debe apelar al interés o al valor o a aquello, el bien que está protegiendo el derecho? Entonces, a ver si puedo ser un poco más clara. La primera es, ¿cuál es tu definición del derecho? La segunda es, ¿cuál es la relación entre el derecho y eso que protege? Y la tercera es, ¿cómo es posible saber que en un conflicto de derechos, eso que el derecho protege ha sido protegido si no se puede hacer apelación al bien que protege o al valor que protege o al interés que protege? Esa sería la primera En pregunta. la última parte, ¿me podrías repetir lo que has dicho? Porque Ajá, esta última parte, sí. La tercera, ultimiza. la tercera parte, o digamos, la tercera conjunto de preguntas interrogan sobre cómo sabes frente a un conflicto de derechos o conflicto entre derechos y otras cosas, políticas, intereses, lo que sea, que el derecho ha sido protegido si solo tienes información en términos de deberes, pero no puedes apelar al valor que protege. Mm, Entonces son como esas tres aristas buena de la pregunta. pregunta. Bueno, no sé si voy a poder responder porque es una pregunta muy, muy, muy interesante. Esto va a quedar grabado porque quiero pensar en las preguntas que, desde Sí, luego. sí, sí va a quedar Sí, grabado. un derecho es, es una norma. Primero, ese es el tema principal de mi argumento. O sea, tiene que ser entendido como una norma. Y entonces, a la hora, una norma como un enunciado deóntico, o sea, que un enunciado de deber, que establece un deber, una obligación o una prohibición. Entonces esa es la lógica que me parece que los derechos fundamentales también son normas. Y claro que son principios, pero entiendo principio en el sentido de que es un enunciado abierto que no especifica las condiciones de su aplicación como si lo hace una regla. En ese sentido es un principio, pero que ese principio no tiene por qué ser entendido como un mandato de optimización. Y en ese sentido, a la hora de ser aplicado, eh, eh, tiene que ser tenida en cuenta esa lógica de una obligación que para justificar que no, en el caso no cabe, tengo que proporcionar razones que me ayuden a entender en la situación el significado de ese derecho, porque me parece que Scanlon lo dice claro eso. Eh,
justamente si se dan argumentos, y eso es lo que me parece que falta en general a los argumentos de ponderación, las verdaderas razones por las cuales yo intentaba mostrar eso en el ejemplo que tomaba en la parte final de la exposición, que no llegué a decirlo, pero justamente es muy importante que las razones por las cuales se le da primacía a un derecho sean explícitas, porque esas razones son las que van a quedar establecidas como permisiones o obligaciones eh, en, en la aplicación de los derechos en, en general y en la cultura jurídica de, del caso. Pero no sé si en la última parte de la pregunta, no sé si me la puedes repetir o no sé si la podré responder. Eh, es- La tercera parte de la pregunta Dime, es como un, sí, como una consecuencia lógica o discursiva de tu idea de derecho y de conflictos y de la forma de resolver esos conflictos. Y es, si cuando hablas de derechos fundamentales, ¿no? Tienes que hablar en términos del lenguaje deontológico, de deberes, prohibiciones. Además, un lenguaje típicamente de abstenciones, de derechos negativos, de restricciones. ¿Cómo haces para saber si el interés o el bien o el valor que tutela el derecho sí fue tutelado, ¿no? O sí fue promovido o fue vulnerado o lo que pasa en la situación específica, si no puedes apelar al bien que tutela el derecho? no, puedes apelar al bien, pero lo que me parece es que no necesitas considerarlo como algo que debe ser sopesado. Ese es el punto central de la perspectiva que intento presentar. Yo sé que es una perspectiva minoritaria en la razón práctica en general. Es una perspectiva adoptada por más bien una perspectiva kantiana sobre la razón práctica, y no tanto del propio Kant, pero son especialmente varios autores, autoras en general, tales como por ejemplo Elizabeth Anderson, Christine Korsgaard, Honora O'Neill. Son autoras que son en general estudiosas de Kant, pero que intentan ir mucho más allá de Kant. Y entonces, básicamente la idea es defender una perspectiva en la que cabe hablar de una decisión racional sin comparar alternativas. Entonces, claro que el argumento sustantivo de por qué en el caso un principio tiene primacía sobre el otro, sí puede apelar al valor, pero no como algo que debe ser pesado, porque además, bueno, claro que toda esa idea de pesar, de la balanza, está lleno de metáforas. Nosotros no podemos pesar, obviamente, razones. Nosotros argumentamos con base en razones y las razones no pesan, no las podemos pesar. Entonces, eso no deja de ser una metáfora irresistible, por cierto, para el derecho y para... Pero no deja de ser una metáfora. ¿Qué es lo que determina que una razón pesa más que otra? ¿Cuál es la verdadera razón que nos lleva a decir que en una determinada situación una razón pesa más que otra? Entonces sí, yo sé que la posición que estoy presentando es una posición minoritaria y tal vez poco conocida, y
polémica y sobre todo porque la ponderación es entendida como la única manera posible de resolver un conflicto entre derechos. Ahora, por ejemplo, para esta perspectiva, en general, esa visión de que los conflictos se planteen como la comparación entre dos bienes, la comparación global entre dos bienes que acaba siendo abstracta, aparece como insuficiente. Y en general, como, por ejemplo, por poner un ejemplo en que Elizabeth Anderson discute con Ruth Chang, quien defiende una perspectiva comparativista sobre la razón práctica, en que Chang coloca un ejemplo en que ella dice, bueno, si la única manera de salvar la vida de mi madre que está muriendo es terminar con la amistad de una amiga, entonces está claro que la vida de mi madre vale más. Y Elizabeth Anderson dice, bueno, pero es muy extraño que la elección se plantee en esos términos, así como dos valores globalmente a ser comparados, y que en la vida cotidiana el pensamiento moral ordinario no opera así. Está faltando información, faltan detalles. ¿Por qué? ¿Por qué es que salvar la vida de mi madre yo tendría que sacrificar la amistad? O sea, el escenario no está suficientemente descrito como para ofrecer una base para la elección racional. La elección correcta dependería de, bueno, ¿por qué? Primero, ¿por qué la amistad es un medio para salvar la vida de mi madre? Ahí varias cosas pueden pasar. Y a ver, para recordar, Elizabeth Anderson dice, ¿por qué? Porque al pasar mucho tiempo con mi madre, mi amiga quedará celosa porque tengo que cortar la amistad con mi amiga porque el padre de mi amiga me está sobornando porque quiere evitar que yo sea amiga. O sea, falta información para saber por qué existe ese conflicto y el planteo de dos valores en abstracto y ver cuál pesa más es insuficiente. No, bueno, no sé si respondí algo. Eh, quiero, quiero guardarme estas preguntas porque, bueno, yo estoy comenzando con estos temas y claro que me interesa toda estas preguntas que me están haciendo. Claro, claro, Sí. claro que sí, o sea, y esta además creo que es como una reflexión en curso, parece que no están ni las respuestas dadas, ni se agotaron las preguntas en relación con test de proporcionalidad, y eso ha sido muy claro en el desarrollo de este seminario, ¿no? Y además, la posición escéptica respecto del test como la metodología de adjudicación constitucional más adecuada, no es una posición minoritaria. Hay gente que tiene muchas reservas y reservas serias, ¿no? Lo que pasa es que a veces faltan como los escenarios para articularlos. Solo quiero decir una cosa muy rápida y es ser defensora de oficio de Chang. Yo no leí su ejemplo como la posibilidad de hacer comparaciones en abstracto entre una mamá enferma y una amiga y qué se necesita para salvar la vida de la madre. De hecho, creo que Chang es muy clara y muy insistente en que hay que explicar y especificar muchísimo el escenario de decisión, ¿no? Y en relación con qué se está comparando. Creo que lo que va más allá no es que esta situación sea una situación en la cual no podamos comparar una cosa y la otra, lo que pasa es que habría que ver en relación con qué lo estamos comparando y qué es lo que estamos buscando. Pero bueno, eso ya es yo me autoatribuí la etiqueta defensora de oficio de Chang. Pero ahora voy con Sí, las sí, sí. preguntas. No, yo he leído tu artículo en el libro y lamento no poder haber traído un texto que dialogue con tu posición, pero Ya vamos sí, a poder sí. hacerlo, seguro. Ojalá.
Mira, me Por- preguntan los asistentes, uno de los asistentes al seminario pregunta si bajo el modelo que tú propones, tu versión sería una versión no conflictivista de la ponderación o una versión no conflictivista en relación con lo que pasa cuando hay choques aparentes entre derechos. Y si esa versión que tú defiendes asume que los derechos no pueden ser contradictorios entre sí, por lo que hay que buscar otra manera de resolver esos casos. O creo que la pregunta va a si esta idea deontológica sobre los conflictos entre derechos lo que termina es negando que haya conflictos, ¿no? Y apelando más bien a la idea de que hay que especificar cuáles son las obligaciones, las prohibiciones, y una vez que hayamos especificado, nos vamos a dar cuenta de que no había tal conflicto, que era una apariencia, ¿no? Y que las obligaciones eh, que debían aplicarse o las obligaciones preponderantes eran X y no Y. Bueno, yo no sé si soy temeraria, pero yo creo, o sea, yo tampoco negaría que no puede haber conflictos. Lo que no me parece adecuado es presuponer y dar por sentado que hay dos derechos en conflicto antes de determinar cuál es verdaderamente el conflicto, claro, y especificar bien en la situación cuál es el caso. Entonces, en muchos casos, sí, aquello que era una pretensión de derecho no es lo mismo que un derecho configurado, que entonces mi problema sería con presuponer que en toda aplicación y en todo caso, todo lo que parece un conflicto es un conflicto y que tenemos que ponderar en todos los casos. Eso me parece que está equivocado, que no. No niego que a veces tal vez haya que ponderar. No sé, no lo sé. Pero veo un problema en presuponer que solo pueden ser aplicados por medio de una ponderación. Pero Sí. ese solo admitiría un subconjunto de casos en el cual sí hay que ponderar, o tu propuesta es más radical en el sentido con la ponderación, sobre todo pensando en el último paso del test de Alexi, la ponderación es un modelo de razonabilidad o de razón práctica inadecuado para resolver conflictos entre derechos. Sí, creo que es inadecuado porque justamente mi preocupación fue separar la proporcionalidad de la ponderación, porque creo que son cosas diferentes y que podemos realizar un análisis de proporcionalidad y no llegar a la ponderación. Llegar o no llegar a la ponderación depende justamente de qué perspectiva sobre la razón práctica adoptemos. Eh, Ahora, claro, no niego que tal vez en algunos casos sea inevitable, haya que ponderar, no, no, pero mm, veo un problema presuponer que siempre hay que ponderar. Eso, eso no me parece correcto. Ok, muchas gracias. Hay otro grupo de preguntas que están interesadas por tu idea de la no comparación, ¿no? Y de la inconmensurabilidad. Te voy a formular, te voy a formular dos que creo que ilustran bien como una inquietud más general. La primera dice, la profesora Marina defiende que puede haber un modelo de razonabilidad práctica sin comparación, reconociendo entidades con un cierto estatus. Pero reconocer esas entidades no presupone comparaciones, es decir, la comparación se haría a un nivel más abstracto. Por ejemplo, le asignamos un estatus diferente a las personas que a los objetos porque valoramos más a las personas. La segunda parte de esta pregunta es, ¿cómo pueden ajustarse, redefinirse o especificarse los derechos sin antes haber sopesado? Por decir,
¿Cómo van a especificarse los derechos de libertad de trabajo frente a las consideraciones de salud pública sin antes haber sopesado qué vale más? Bueno, en la primera cuestión, si la idea, primero puse la idea de estatus como un ejemplo, pero no sería la única manera en que me parece. Sí, claro, parece que digo no es necesario comparar y aparezco con la idea de estatus que parece sugerir que tenemos una jerarquía de elementos y que por lo tanto parece inevitable una comparación. Ahí me parece que, sin embargo, establecer estatus o tipos de entidades que son diferentes y que nos plantean exigencias diferentes, no envuelve una comparación en realidad. Sí, la idea de jerarquía parece llevarnos de nuevo a la comparación, ¿no? Más valor, menos valor, pero no es. Pero me parece que son cosas que son diferentes y nos exigen un tratamiento diferente y no porque una valga más que otra, no es, simplemente son cosas diferentes. Y sí, la pregunta es, bueno, y al decir que son diferentes, yo no estoy comparando. Bueno, estoy reconociendo diferentes entidades que nos plantean exigencias diferentes y dan lugar a obligaciones diferentes o requerimientos diferentes. Y no es que una pese más que otra, no es eso. Eh, claro, no está claro en cada caso, y si pensamos en la vida moral cotidiana, bueno, ¿por qué? ¿Yo debo hacer esto? ¿Una amiga me puede pedir eso o no? Sí, no hay una respuesta, pero no hay una respuesta clara y previa. Hay también mucha inquietud por una cosa que mencionaste y que la gente quiere saber más, y es que tú dices que No presentas te un escucho, ejemplo. Diana. A ver, Creo que los... ahí, Ahí. sí, Que hay sí. mucha gente que quiere saber del ejemplo que pones en tu texto. Están preguntando que cuál es el ejemplo, cómo lo usas, de qué manera eso prueba tu punto. Entonces, ¿por qué no nos Ah, cuentas cuál es el ejemplo que usas y cómo apoya tu tesis? bueno, entonces voy a compartir aquí, ahí paró. Entonces tal vez era mi, no, ahí volvió. Hay algo, habrá un problema con será un problema de mi computadora. No sé, pero ya está todo bien. Entonces, si quieres, Ahí sigamos. volvió, Sí, sí. sí, creo que era un problema de aquí. Eh, bueno, el caso que yo comentaba en la parte final es un ejemplo de la jurisprudencia constitucional brasileña y claro, me parece que muestra la importancia de considerar los derechos fundamentales como normas deontológicas y no como valores. Y tomo como ejemplo el argumento presentado por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luis Roberto Barroso, en un juzgamiento de acción constitucional de habeas corpus, donde se discutía la cuestión jurídica subyacente de si es legítima o no la prisión de alguien que haya sido condenado en segunda instancia a una pena de privación de la libertad. Entonces lo que hace Barroso, yo lo pongo aquí, a ver si es interpretar a la presunción del derecho a la presunción de inocencia como un principio, y entonces dice, están viendo lo que yo pongo, ¿verdad? Sí. La presunción de inocencia es un principio y no una regla que se aplique en la modalidad todo o nada,
Por ello, la presunción de inocencia necesita ser ponderada con otros principios y valores constitucionales. Entonces, a la hora de decir cuáles son, dice que cuáles son los principios, los otros principios que se oponen, cuáles son los principios que están en juego en la presente discusión. De un lado, el principio de inocencia o de no culpabilidad, del otro, el de la efectividad mínima del sistema penal, que abriga valores importantes tales como la realización de la justicia, la protección de los derechos fundamentales, el patrimonio público y privado, la probidad administrativa. Puestas las cosas de ese modo, llevó a cabo la ponderación entre esos dos principios que identificó, y el argumento fue el siguiente. Cuando comienza la investigación, el principio de presunción de inocencia tiene su peso máximo. Cuando la denuncia es recibida, este peso disminuye. Con la sentencia de condena en primera instancia, disminuye todavía más. Con la condena en segunda instancia, el equilibrio se invierte. Los otros valores protegidos por el sistema penal pasan a tener más peso que la presunción de inocencia y por lo tanto deben prevalecer. Y concluyó por la denegación del habeas corpus. Bueno, claro, es un ejemplo en que me parece claro que si entender como principio, bueno, está toda la discusión, claro, de si el principio constitucional de presunción de inocencia en la Constitución brasileña es verdaderamente un principio o no es una regla. Y en muchos han entendido que no, que claro que es una regla, porque de hecho la formulación dice: nadie será considerado culpable hasta que transite en juzgado la sentencia penal de condena. Entonces la norma parece tener claro la estructura condicional de una regla y todo el sentido parece depender de qué significa transitar en juzgado. Pero de hecho hubo idas y vueltas con respecto a la interpretación de esa expresión y tampoco yo entro en esa discusión porque no soy jurista y además la idea es incluso si aceptamos que es un principio, la presunción de inocencia fuera un principio, no tiene por qué ser entendido como un valor a ser ponderado con otros principios que se oponen a ese principio, o sea, entenderlo como un principio de optimización, que es lo que hace Barroso, diciendo que específicamente se basa en Alexis. Y entonces, cuando concedamos que el principio no es una regla, no se sigue necesariamente que debe ser aplicado por medio de ese procedimiento de sopesamiento de valores que realiza el ministro. O sea, no necesita ser entendido como un principio de optimización. Bueno, el argumento es problemático porque en el argumento la efectividad del sistema penal, ese valor acaba pesando más que la presunción de inocencia y la presunción de inocencia acaba perdiendo fuerza hasta sucumbir, ¿no? Y el problema que veo es que el argumento no proporciona las razones por las cuales la efectividad del sistema penal pesaría más que la presunción de inocencia en la situación. Entonces, en ese punto es eso, no es que los derechos, bueno, no sé el caso de la presunción de inocencia, me parece que es especial, pero en otros casos, tampoco la posición que estoy presentando sugiere que los derechos siempre deban prevalecer sobre bienes colectivos, pero sí que tengan que ser justificados a la luz de razones fundadas en derechos fundamentales, entendidos también como normas deontológicas, y teniendo en cuenta, me parece, el sistema de derechos como un sistema. Bueno, en el ejemplo
creo que claramente la norma de la presunción de inocencia eh, contiene la descripción de una conducta prohibida. Nadie podrá ser considerado culpable hasta tránsito en juzgado de la sentencia penal de condena. Y entonces, si interpretamos el principio como una norma deontológica, bueno, además hay solo dos posibilidades lógicas: o bien el acusado es culpable o bien es inocente. No tiene sentido pensar en un cumplimiento gradual de ese principio, como si el principio de presunción de inocencia pudiera significar algo así como, dependiendo de los principios que operen en sentido contrario, en la situación alguien podrá ser considerado más o menos inocente. Eh, bueno, el ejemplo me parece problemático por todos los lados de donde se lo mire, pero tal vez sea un mal uso del método de la ponderación. Eh, no sé, ese era el ejemplo. No sé si yo tenía más Perfecto, comentarios. perfecto. Voy a... Sí, quedó muy claro. Igual a las personas que quieran volver sobre el ejemplo está presentado de manera excelente en el artículo de Marina, que está publicado en el libro del centro que se llama Conflictos entre Derechos, Ensayos desde la Filosofía Práctica. Está en la página del centro, búsquenla en su buscador de elección, pongan Centro de Estudios Constitucionales, Conflictos entre Derechos, y los va a llevar directamente al libro, y en el libro está el, el artículo de la profesora Marina, y en el artículo está el ejemplo, un poco en forma de trabalenguas esta presentación mía. Pues ya se nos está agotando el tiempo. Marina, muchísimas gracias. Quisiera invitarte a que nos dieras como una conclusión general, a que nos dijeras, digamos, algo para finalizar tu presentación en relación con este problema que nos has planteado hoy. Bueno, yo quería agradecer esta oportunidad. Quisiera además pedir si me puedes hacer llegar las preguntas, porque es verdad, yo no soy jurista, soy filósofa y no siempre tengo la oportunidad, y bueno, me he metido en estos temas, no sé por qué, y bueno, y no tengo la oportunidad normalmente de conversar con gente del derecho. Bueno, acabo que sí, porque justamente porque me interesé en estos temas y voy y presento a veces mi trabajo en estos ambientes, pero claro que me interesa mucho lo que me puedan decir, y si me pudieras hacer llegar las preguntas, para mí sería muy valioso. Y bueno, yo sé que, claro, con- bueno, ahora que todo es online, yo tal vez pueda asistir a este seminario permanente que claro, cuando era en México yo no Claro podía que ir. sí. Sí, Ahora puedes venir a ahora todas las sesiones, claro que me claro. interesa, y entonces voy a participar porque, bueno, me interesa mucho el tema. La verdad que me ha interesado, y bueno, agradezco mucho esta oportunidad de presentar este trabajo en este contexto. Y, y bueno, me gustaría mucho seguir dialogando, y lamento no poder haber podido responder a preguntas muy, muy interesantes que espero pensar bien. Y bueno, voy a tratar, sí, en trabajos próximos de especificar mejor esta posición en el caso de conflictos, en analizar mejor conflictos entre derechos. Aquí estoy, claro, presentando una perspectiva muy general, claro. Mm. Marina, muchísimas gracias. No sé si para los demás asistentes,
pero es siempre enriquecedor y es muy bueno escuchar como las lecturas sobre esta metodología tan exitosa en el derecho, leídas de otras disciplinas, y sobre todo sobre una disciplina del rigor conceptual como la filosofía, ¿no? Eso permite ver vacíos, posibilidades, límites que uno a veces como con la cabeza metida en su disciplina no puede ver. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos contar con tu participación en las demás Sí, sesiones del seminario. Seguro van a ser menos musicales. Eso no sé si es bueno o malo, pero seguro van a ser menos musicales. Y les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en las redes sociales de la Suprema Corte, también a los integrantes del seminario permanente. Muchas gracias por sus preguntas y muchas gracias también por su entusiasmo constante que no ha menguado durante estos 2 años. Y los esperamos en la próxima sesión. Les haremos saber en su momento el expositor, el texto que vamos a discutir y fecha y hora y estas otras cosas. Gracias también a las personas de la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica y del Centro de Estudios Constitucionales que hacen que estos seminarios sean posibles y que tienen un montón de trabajo, a veces invisible, en la organización de estos eventos. Entonces, espero que pasen una muy buena noche y hasta luego. muchas gracias. Chao. Chao.